Hoy al hablar este tema, espíritus asignados, no va a dar mucho a entender el mundo espiritual. Usted mientras prepare su lápiz, su cuaderno, lo que le gusta tomar nota o las preguntas, que si hay preguntas, le va a ayudar mucho a entender después. Recuerde que hoy estamos como cada día viernes, mesa de diálogo, donde exponemos un tema y después todos podemos participar preguntando según el tema que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a ver el tema espíritus asignados, espíritus vigías, espíritus escribanos, espíritus que vienen porque siempre hay un derecho legal. Esto es importante poder entenderlo. Cuando hablamos de este tema de espíritu asignado, son espíritus que vienen de un pasado. Y todo espíritu que venga de un pasado puede entrar en un cuerpo siempre que estén autorizados por el dueño. ¿Cuáles son las áreas que pueden entrar estos espíritus asignados? Alguna herida, falta de perdón, falta de amor, algo inconcluso, algo generacional, que lo vamos a estar viendo también de las 14 generaciones. Todo lo que hoy vamos a dar a conocer nos va a ayudar mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual sobre estos espíritus asignados, porque aquí trabajan ellos con una jurisdicción. Jurisdicción significa un derecho legal. Dios no es culpable de nada, todo viene por un derecho legal, porque muchas veces las personas culpan a ciertas áreas o ciertas entidades, pero hay que analizar por qué vienen los espíritus. Lo he enseñado durante mucho tiempo en que ningún espíritu, absolutamente ninguno, va a entrar en un cuerpo sin autorización del dueño. Eso significa que pueden entrar algún espíritu por un derecho legal. El espíritu asignado es un espíritu que el enemigo designa sobre una persona. Un espíritu asignado es lo que una persona lucha una y otra vez con el mismo espíritu y no se logra vencer esa batalla. Esto ya es importante porque usted se va a dar cuenta cuándo va a ser o demonio o espíritus inmundos. Los espíritus asignados, recuerde que son algo que los designa el enemigo y vamos a ver cómo lo designa, y a la vez es algo que uno está luchando durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo usted está lidiando con algo y no se quita, no se va. Puede ser que ese quizás no sea algún espíritu de demonio de ahora o espíritu inmundo, sino que puede ser un espíritu asignado desde mucho tiempo atrás. Porque tú puedes cambiar de casa una y otra vez, pero el problema va a continuar. Y cuando hablo de casa, no solamente estoy hablando literal, estoy hablando también de nuestro espíritu. Porque muchas veces nosotros lidiamos con algo y a lo mejor creemos que ese espíritu se fue, pero todavía siguen las batallas con el mismo espíritu. Este tema nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual. Hacer ayuno sobre una situación. Muchas veces las personas hacen ayuno para poder derribar algo, pero aún así el problema continúa. Aquí donde ustedes tienen que colocar atención en esto, porque si usted está buscando de Dios, está en oración, está en clamor o coloca ayuno y ese espíritu todavía continúa, significa que sí o sí va a ser un espíritu asignado. Por eso que coloquen mucha atención para poder ir a entender cuándo entran los espíritus asignados y cuándo trabajan demonios o espíritus inmundos o otra jerarquía. Pero ya estamos viendo que todo lo que se vaya repitiendo y usted esté orando, esté ayunando y no sucede absolutamente nada, no es culpa de Dios, sino que usted no se está dando cuenta que no están algunas áreas de espíritus como que ahora entraron, sino entraron por un espíritu asignado de mucho tiempo atrás y de ahí donde están trabajando de esa manera. Es como en una guerra. Cuando hay una guerra, de repente tú crees que has ganado, pero el enemigo vuelve nuevamente con más fuerza al mismo espíritu. Y no estoy hablando de otro espíritu, estoy hablando del mismo. Porque todo el mundo espiritual recuerde que esto es una batalla, es una guerra, no es con carne ni sangre. Son espíritus, Efesios 6:12, guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos. Tenemos muchas jerarquías en que nosotros tenemos que conocer.
Y nosotros estamos en una guerra. Y esa guerra, a lo mejor, tú estás batallando con algo y de repente tú crees que es como que se está yendo, como que se va lo que estás lidiando, pero de repente viene como con más fuerza. Ese es un espíritu asignado, que ahí entran también los contragolpes, que es otro tema también del contragolpe y la represalia. Este espíritu asignado es una batalla cíclica. Es cuando una persona está lidiando con algo crónico, con algo de siempre. Siempre lo mismo esa batalla. Siempre es el mismo problema, puede ser un pecado, siempre es la misma área, puede ser una enfermedad, siempre es el mismo diseño, siempre es la misma operación. El enemigo lo que va cambiando es estrategia, pero en sí el pecado va a colocar lo mismo. Pero él ocupa diferentes tipos de situaciones. Entonces, ¿cuándo es un espíritu asignado? Cuando es cíclico. Por eso que ahí puse como un círculo que siempre van y vuelven, van y vuelven. Ese se llama cíclico, ese se llama crónico. Durante un tiempo tú peleas con eso y crees que lo venciste, pero después vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque es un espíritu asignado. Y vamos a estar viendo cómo derribar estos espíritus asignados. Tiene que identificar primeramente en el mundo espiritual que hay un espíritu que trabaja para poder entrar dentro de una persona con un asignamiento, con una asignación. Ejemplo, cuando hay un espíritu asignado del rechazo, las personas lidian con el espíritu del rechazo. Muchas personas lidian con muchos espíritus. Aquí voy a estar mostrando varios también, y usted, si ve que está lidiando con eso y todavía no se quita, y usted ora y ayuna y no sucede nada, sí o sí es un espíritu asignado, que vamos a ver cómo poder derribarlo. Entonces, cuando hay personas que han vivido un espíritu de rechazo, se sienten rechazadas, siempre se sienten víctimas, siempre se sienten atacadas, siempre como que todo le es para mal, eso no nace ahí. Coloca atención a esto, porque nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual. ¿Dónde entonces nació ese espíritu asignado en la persona que rechaza, porque lo rechazaron, porque se sintió con un espíritu de niñez, de adultez, y se sintió rechazado y vino un golpe, algo lo marcó, algo le dio un derecho legal para que ella o él tuviera rechazo, un espíritu de rechazo? Eso no nace en el momento en que esta persona siente ese espíritu de rechazo, sino que eso nace en el vientre de la madre, cuando ella, la madre, no quería ese bebé, lo rechazaba, se forma un espíritu dentro de la gestación, y luego cuando dan a luz, ese hijo sale con un espíritu asignado. Mira qué importante, estoy colocando solamente algunos argumentos, pero hay muchos. Entonces, mucha gente en que quizás saben que su madre no la quería, o su padre no lo quería, o estuvo a punto de abortar, o el padre decía aborta, y la madre aguantó. Todos esos rechazos, ya en el como está en el feto, el bebé sabe lo que viene ahí. ¿Por qué? Porque se alimenta no solamente la comida, sino también el área emocional. O si la madre a lo mejor no quería tener el bebé, por eso que también vienen estos rechazos y nace el hijo, la hija, y empieza con un espíritu. Ese es un espíritu que está asignado desde el vientre de la madre. Eso también puede suceder en divorcio. Y no solamente que ahora pasó un divorcio, usted tiene que ir viendo atrás en su familia. Si ha pasado un divorcio, puede ser que venga también generacional, o de alguien, o de genes, de una circunstancia de un pasado. Esto también se puede dar en esto. Un hijo, cuando fuma, los antecedentes son que el padre fumó, el abuelo fumó, el tatarabuelo fumó. Siempre va a haber un antecedente de un pasado. Nada es casualidad. Recuerde que ningún espíritu va a entrar porque quiere dentro, porque sí hay un derecho legal, un espíritu asignado en que hagan este tipo de situaciones. En el mundo espiritual, donde vayan los espíritus nos reconocen. Escuche esto que es importante. Mientras nosotros estamos en la búsqueda del Señor, los espíritus nos van a reconocer. En el endemoniado Gadara, que ya hemos enseñado que es más que endemoniado, que es un posesionado, porque ya no estaba en su juicio cabal, cuando llega el espíritu a aquel hombre y es atormentado por una legión, esto menciona Marcos 5:7, dice que aparece este hombre que estaba posesionado y dice: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús?
Hijo del Altísimo, mire cómo lo reconoció. Hijo del Altísimo, te imploro por Dios que no me atormente. Otra versión dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos viene a atormentar antes de tiempo? Y Jesús no había hablado ni una palabra. Los espíritus nos conocen. Los espíritus saben quién eres tú. Por eso que necesitamos nosotros tener poder y autoridad, porque cuando nosotros tenemos poder y autoridad, los demonios, los espíritus, cualquier sea el espíritu, ellos nos reconocen por lo que está dentro de nosotros. La autoridad está sobre ti. Cuando hablamos entonces, cuando una persona está atado al pecado, da un derecho legal que es a una entidad. Uno se ata con los dichos de su boca. No solamente tiene que ver con áreas de te ataste a una foto, en brujería, hechicería, sino que se ata también a un espíritu. Y ahí entramos en la jurisdicción de espíritus asignados, porque se cumplirán cada vez que violemos una ley. Este espíritu va a aparecer, y estos espíritus aparecen de vez en cuando, van apareciendo, pero siempre las personas están lidiando con lo mismo. Un espíritu asignado viene de tiempo en tiempo. Recuerde a Saúl cuando quería matar a David, venía de tiempo en tiempo que estaba bien, de repente era atormentado y quería destruir, porque el espíritu asignado, el fin de él es matar. El llamado, el propósito, el ministerio. El espíritu asignado destruir. El espíritu asignado es para poder colocar una enfermedad. Por eso usted tiene que ir analizando qué se ha repetido en tu vida. Quizás hay personas que han tenido un problema con mentiras, con enfermedades de muerte, con amarguras, con penas, con dolor, con falta de amor, falta de cariño, falta de perdón. Analícelo eso en su vida, pero con su familia. Si usted ve que en su familia hay alguien que tiene algún antecedente de alguna enfermedad, ese se va a repetir, es cíclico. Y ahí va al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto. Por eso se tiene que romper en el nombre de Cristo Jesús, porque se va a repetir ese patrón crónico, cíclico. Ahora, es posible que haya gente que esté batallando desde mucho tiempo en cierta área, porque quizás ha sido asignado por un espíritu de destrucción. Es un trabajo que estos trabajan para poder matar, colocar un caos al llamado y a la voluntad de Dios. Todos estos espíritus trabajan de esa manera y son ordenados. Ellos no duermen, ellos trabajan día a día, tratan de colocar contaminación, tratan de colocar un caos, colocar algo para que las personas puedan ser atacados por estos espíritus. Los espíritus asignados tratarán siempre de matar el potencial que tú tienes, el deseo de buscar de Dios. Tratarán de matar el futuro, colocándolo de un pasado, colocando en las relaciones área en que tú no puedas avanzar, los planes. Por eso es que hay que destruir todo plan del enemigo, porque el enemigo, ¿qué hace? Las promociones que tiene el Señor para entregarnos, el enemigo quiere destruirlas. Entonces, un espíritu que fue asignado, ya sea del padre o de la madre, puede pasar a la simiente. Las simientes son los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos. Es un espíritu por lo regular en que ataca en áreas siempre en la niñez, cuando es joven. Y ahí va de generaciones tras generaciones. Segunda de Corintios 12:7 dice, porque la grandeza de la revelación no me levanté descomedidamente, me he dado un aguijón. Y aquí empieza a hablar Pablo del aguijón, un mensajero Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Muchas veces nosotros tenemos que entender si es algo ahora del presente o algo que está el enemigo trabajando, que puede ser por alguna área o puertas abiertas, derechos legales, o puede ser también algo que ha venido durante mucho tiempo. Veamos los escenarios para poder entender más el tema de estos espíritus asignados. Los espíritus asignados son creadores de escenarios siniestros. Siempre van a tratar de hacer algo para que tu vida pueda estar siempre cíclico. El mismo evento, la misma circunstancia, el mismo trabajo, el mismo plan, la muerte. Y todos estos espíritus asignados reciben órdenes desde el inframundo a través de Satanás, que el Señor lo reprenda, mediante enviando espíritus, que aquí por lo general siempre trabajan las huestes, demonios y espíritus
inmundo. Es como hay personas que han sido abusados, niños con asignamientos de abuso. Esto significa en que al niño se le asignó un espíritu de abuso por un derecho legal. Recuerde que ningún espíritu va a venir sobre algo sin un derecho legal. Eso significa que si hay acontecimientos de abuso de un pasado, puede llegar otra vez ese mismo espíritu porque está asignado. Asignado significa que está asignado porque se abrieron puertas y a lo mejor un abuelo, un padre hizo un abuso y eso no se cortó, no se renunció y continúa de generación tras generación abusando de otras personas. Una violación. Una violación no siempre va a venir en el momento, siempre vienen por lo general porque quizás hubo en un pasado puertas abiertas que alguien también lo hizo, abusó o hizo algo indebido y ahí van los espíritus de generaciones tras generaciones, espíritus de fornicaciones, espíritu de adulterio, viene de atrás, todo eso se va dando de un pasado. Todo esto nos da a entender que hay diferentes tipos de espíritus que vienen de un pasado por asignamiento, por derecho legal. Hay espíritus asignados de la pobreza. Las personas no pueden salir de la pobreza. Siempre andan lidiando con el problema económico y pueden tener a lo mejor en área financiera, participar de eventos, de seminarios, participar de muchas áreas, pero siempre está la pobreza, siempre la economía no es buena. Puede ser, por eso que vayan tomando nota ustedes mismos qué puede ser lo que le está atacando, porque puede ser demonio, espíritu inmundo, puede ser un espíritu asignado. ¿Y cómo se sabe entonces que es un espíritu asignado? Véalo hacia atrás, hacia sus hermanos, sus padres, su madre, su abuelo. Si se sigue repitiendo el patrón cíclico, ejemplo, como hablamos ahora de la pobreza, el abuelo pobre, el padre pobre, el hijo pobre, el nieto pobre, es un espíritu sí o sí asignado. También espíritu asignado en las áreas sexuales, la pornografía. Eso se puede significar que esa puerta no lo abrió una persona, lo abrió un pasado. Y eso continúa cíclico, crónico, ahí donde se llaman espíritus asignados, que ahí trabajan espíritus como Asmodeo en área sexual y también trabaja Lilith, sucubo e incubo. ¿Qué más? Espíritu asignado de desempleo. Las personas tratan, por lo general, de trabajar, pero siempre dan un tiempo y lo despide y siempre tienen el mismo problema de desempleo. Hay que analizar ese caso, si puede ser algún espíritu de asignado. El espíritu de homicidio. Cuando una persona con frecuencia tiende a hacer algo, significa que hay un espíritu asignado de un homicidio que alguien hizo en la familia. Escuche esto que es importante. Nadie que mata a una persona es porque de la noche a la mañana quiso hacerlo. Debe de haber sí o sí algún espíritu generacional de un pasado. Por eso que dentro de nuestro espíritu, como la persona no tiene a Cristo, no tiene las armas, no tiene la sangre de Cristo, no tiene el poder del Señor, entonces claro, van a venir estos espíritus y van a tomar lo de un pasado y van a colocar un asesinato. Espíritu en diversas áreas, también de decisión equivocada. El abuelo se equivocaba siempre en decisión, el padre se equivocaba siempre y continúa la cadena. Los espíritus de rechazo, la manipulación, las heridas, los traumas, todo lo que se vaya repitiendo. El espíritu de abandono, desde niñez lo abandonaron, no conoció a sus padres, lo crió un abuelo, una abuela, que no es lo mismo. Y todo eso es porque quizás al padre que la persona tenía fue rechazado. El abuelo fue rechazado. Hubo abandono. Por eso es que se van repitiendo cíclicos crónicos, que esto es importante que usted lo vaya entendiendo, que ahí ya nos vamos a dar cuenta qué área viene de un pasado. Los espíritus también de acosamiento sexual, la frecuencia, por lo general siempre se da más en la mujer que el hombre, porque es un abuso, es algún acosamiento. Puede ser que también vengan espíritus asignados de un pasado. El espíritu de depresión, que puede también ser en que algo haya venido de un pasado. No viene ningún espíritu por algo. Quizás el abuelo fue depresivo, la madre fue depresivo. Ese es cíclico. Eso ya entonces está significando que hay un patrón desde mucho tiempo atrás. Y vamos a seguir avanzando porque hay mucho que poder entender más en este tema. Luego usted va a ver el libro, las bases de todo lo que hoy estamos dando a conocer.
pero hay espíritus que también son asignados desde el segundo cielo. Los espíritus asignados pueden ser del segundo cielo, desde la tierra y desde el inframundo. Ahí tenemos la base de Daniel 13:13, el príncipe de Persia, príncipe de Grecia, que se levantaban en el segundo cielo. Todos los espíritus no avanzan más allá del segundo cielo. Entonces ahí trabajan en el segundo cielo. Recuerde que quienes están en los segundos cielos, los principados. ¿Qué es el enemigo? Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados. Los principados son los que están en el segundo cielo. Trabajan con modo operandi, ellos planifican, ellos son los generales, son los que hacen diseños para la guerra y lo envían a la tierra o envían a espíritus desde el inframundo para que vengan a atacar a una persona. Pero todo se da en el plano segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Para las personas que quizás no saben, el segundo cielo, donde está el lugar donde están los planetas. Ese es un segundo cielo. Ahí donde tenemos los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Un segundo cielo, y hay muchos más. Entonces todo proviene por espíritus que han venido durante mucho tiempo. Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante, habla cuando el Señor le dice: Simón, Simón, mire que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalécete con tus hermanos. Aquí vemos una condición claramente en que había un espíritu asignado en Simón, porque dio un derecho legal. Recuerde que cuando Jesús llamó a Pedro, antes era Simón Cefas. Y el Señor le dijo, cuando él estaba pescando: ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de almas. Y el Señor le cambió el nombre de Simón Cefas, le puso Pedro, piedra pequeña. Entonces desde ahí le cambia el nombre. Pero a 48 horas antes de que Jesús vaya a la cruz, le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Hay otra versión dice: te ha solicitado. Otra versión dice: te ha pedido permiso. Otra versión dice: te han pedido. Mire qué interesante. Pero también aquí lo importante es que dice Simón, Simón. Si el Señor en los años que estuvo aquí, que estuvo en su ministerio, le llamó Pedro, ¿por qué le llamó aquí Simón, Simón? Porque había un derecho legal de un pasado. Había una jurisdicción que Simón, en calidad del viejo hombre, no había quitado. Espíritu asignado. Como fue asignado, siguió Simón haciendo la misma área, cíclico, crónico. Por eso venía un espíritu asignado. Los espíritus, por lo general, asignados siempre son destructores. Siempre tratan de no ser detectados. Entran en los cuerpos, tratan de no ser detectados para que no los expulsen de los cuerpos. Ahora, no siempre se revelan de la misma manera. Se pueden manifestar de una manera que uno menos piensa. Están conectados con otros espíritus formando una cadena de operación. Todos los espíritus forman cadenas. Es como una cadena. Una cadena va entrelazada uno y otro. Así trabajan los espíritus, tratando de colocar un trabajo de división, de pleito, de engaños, de muchas áreas, al cual estamos viendo algunas situaciones. Hay espíritus de violación y el espíritu de asesinato, como que son gemelos, porque la violación viene también, por lo general, matan a algunas personas. El espíritu de alcoholismo. Cuando hay un espíritu de alcoholismo, cuando hay una persona que está en alcohol, hay que ver el antecedente, cómo fue el padre. A veces también es de la madre. ¿Cómo fue el abuelo? Entonces, si el abuelo fue alcohólico, el padre fue alcohólico, el hijo fue alcohólico, el nieto fue alcohólico, eso se tiene que cortar. Ahora usted dirá: bueno, yo llegué a Cristo, gloria a Dios, y yo creo que no me va a tocar nada. Cuidado con eso, no es tan así. Se lo he mostrado con mucha Biblia, bastante Biblia, porque no es lo mismo llegar a Cristo, tener la salvación, en que las consecuencias de la paga del pecado. ¿Por qué? Porque hay espíritus que han de entrar porque no se cortaron un antecedente. Ahí entramos en el espíritu asignado. Por eso, si usted sabe que su padre o su abuelo tenía alcohol, usted tiene que cortar eso. Se lo voy a mostrar con la base bíblica más adelante de 14 generaciones. Usted tiene que renunciar, es decir: yo corto este espíritu de alcoholismo, otro del trabajo, otro de enfermedades. Eso proviene desde atrás. Enfermedades de muerte, depresiones, angustia.
Si usted ve que su hermano, su abuela, su madre tenía estos antecedentes, entonces usted sí o sí va a tener que romper y decir, Señor, yo rompo todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, yo me libero de todo espíritu asignado de mi casa, de mi familia, para que no me toquen. Eso es lo que tenemos que hacer para poder romper todo este patrón cíclico. Judas también tenía un espíritu asignado. Recuerde que Judas era el tesorero. Más encima era el tesorero. Imagínense el tesorero que tenían. ¿Y qué es lo que hacía Judas? Siempre sustraía cuando tenía oportunidad. Cuando viene la mujer y le da el perfume de alabastro, un perfume muy caro, Judas se levantó y dijo, y molesto, enojado, ese perfume mejor lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Mentira, no quería Judas hacer eso, sino quería Judas tener dinero para él sustraer de ese dinero y quedarse con parte de él, porque la Escritura dice que él siempre sustraía cuando tenía oportunidad. Él siempre tenía ese espíritu asignado. Y eso fue antes de llegar a Cristo, y aún en Cristo lo siguió haciendo. Patrón cíclico, patrón crónico. Éxodo capítulo 15, verso 19 dice, dijo el enemigo, así que trabaja estos espíritus asignados, los perseguiré, le tomaré prisionero, repartiré el botín, mi alma se saciará con ellos, desvainaré mi espada y mi mano los desalojará. Así trabajan estos espíritus, persiguen, toman prisionero de guerra, toman tu botín, toman lo que tú tienes para robarte el potencial y el llamado que tú tienes. Los espíritus asignados vienen, ya lo vimos, si lo identificamos, van a querer venir para robarte el propósito y el llamado en Cristo. Por eso, si ya lo has identificado, hay que romper inmediatamente. Romper todo patrón cíclico de un pasado. Versión Ausejo dice el enemigo, yo los perseguiré, les daré alcance. O sea, va a tratar de entrar de alguna otra manera. Versión BAT. Tras ellos y les daré alcance. Iré tras ellos y les daré alcance. Alardeaba el enemigo. ¿Por qué alardeaba? Porque sabía que tenía un derecho legal. Sabía que podía entrar por jurisdicción o por derecho legal. Juan 9:1 dice, y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y preguntando a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciese ciego? Este ciego tenía un espíritu asignado quizás de mucho tiempo, pero aquí cuando el Señor le dice, no pecó él, sino ni tampoco su padre, sino era para que Dios se moviera. Pero aquí hablamos algo también de asignado, en que el ciego, a pesar de que tenían un área de que lo que es su ceguera no era algo producto generacional, pero estaba siempre en un área de una miseria y de una pobreza. Es importante entonces entender los patrones que se están repitiendo. Ahora, ¿quiénes trabajan detrás de todos estos espíritus asignados? Los espíritus genéricos. Hemos mencionado en Guerra Espiritual, en otra clase, que tenemos espíritus genéricos, que ahí son las huestes. Todas las huestes de Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades y huestes. Aquí trabajan en los espíritus asignados, solo huestes. Las huestes que intervienen en el asunto, que es diferente a los espíritus de áreas de potestades. Las potestades tienen nombre propio. Lo que no tiene nombre propio se llama genérico. Lo digo de nuevo para los que quizás no manejen mucho de la jerarquía. Todo lo que es nombre propio, sí o sí se llaman potestades. La potestad es un grado más arriba. Debajo de las potestades están las huestes, demonios, espíritus inmundos, que ambos trabajan diferente. Y ellos son los que trabajan con espíritus genéricos. Entonces, ¿quiénes están detrás de los espíritus asignados? Espíritus genéricos. Enfermedad, espíritu de temor, adivinación, fornicación, esclavitud, altivez, perversión, desaliento, celos, mentira, error, estupor, maligno. Todo lo que se llame genérico, trabaja en hueste. Si todavía no tiene claro cuándo es un espíritu genérico, un espíritu de potestad, ya luego vamos a las preguntas. Por eso anote bien su pregunta del tema y luego vamos a responderles cada una de ellas. Veamos algunos espíritus genéricos que pueden venir desde un pasado. Lucas
13, verso 11, había allí una mujer que de 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Este espíritu se llama espíritu de astenia o neumastenia. Lo hemos enseñado bastante en nuestras clases. Pero mire qué interesante. Cuando viene un espíritu acarrea 13 más. Mantengan esto. No solamente si un espíritu puede acarrear 13 más o alguno de estos 13. Cuando una persona hace una liberación, cuidado con eso, porque no solamente ese espíritu va a venir solo. Siempre trabajan como una cadena. Recuerdo lo que mencionaba, una cadena de operación. Trabajan con otros más. Ejemplo, cuando hay un espíritu de enfermedad, ¿qué hay? Debilidad de flaqueza. Puede ser una enfermedad en cáncer, problemas en los senos, enfermedades al corazón, diabetes, artritis, tensión alta, hemorragia de sangre, infecciones vaginales, derrame cerebral, fiebres, alergias, depresión. Un espíritu siempre va a trabajar con 13 más. Mantengan esto. Esto es importante. Vamos a otro espíritu. El espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía o temor, dice el Señor, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Qué hace el espíritu de temor? Miedos, tormentos, pesadillas, temor de muerte, timidez, fobias, complejos, ansiedades, estrés, esquizofrenia, paranoia, demencia. Mire qué importante todo eso. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque si alguna vez aquí hay ministros, hay líderes, hay pastores, pastoras. Si a usted le llega a ver algún espíritu, que venga alguien de la congregación y le diga, pastora, pastor, tengo un espíritu de miedo, no puedo dormir. Recuerde, pregunte qué más le pasa a ella. Porque puede tener ese espíritu de temor, pero puede ir acompañado con otros más. Pueden ser miedo, puede ser que tenga tormento, pesadilla, fobias, complejos, ansiedades. Todo eso se tiene que usted averiguarlo para luego cerrar todas las puertas. Recuerde, ningún espíritu va a venir solo. Espíritu de prostitución, Oseas 4:6, la versión Jeremías 1998. Mi pueblo consulta su madero y su palo le adoctrina, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen sacudiéndose de su Dios. O sea, burlándose de su Dios. Esto es importante. Cuando una persona, y cuando hablamos aquí de prostitución, no solamente estamos hablando de lo que usted ya piensa, que se prostituye por dinero, sino también puede prostituir la palabra. Ambas cosas. Pero ¿qué es lo que hace un espíritu de prostitución? Supongamos que la persona estuvo en un tiempo, en un pasado, fue prostituta, o también hay prostitutos. No solamente es esa área, vea los que tenemos al lado, 13 más. Puede ser que la persona haya hecho otras cosas. Y usted va y le dice, ¿qué pasó, hijita o hijito? Bueno, yo antes en el mundo practiqué durante un tiempo la prostitución. Pero no solamente va a venir prostitución sola. Recuerde, puede ¿qué más haber hecho? Quizás incesto, abuso sexual, adulterio, fornicación, bestialismo, lujuria, a lo mejor estaba en pornografía, idolatrías, participó de orgía, seducciones, masturbación. Se fija cómo un espíritu acarrea a otros 13 más. Quizás tuvo una intervención también sucubo y incubo, Lilith, sexo anti lo natural. Entonces siempre es bueno en que usted no solamente se deje llevar porque le dijeron esto, averigüe qué más. Y usted tiene que entrar en confianza y decirle, mire, vamos a conversar aquí, tú me cuente que estuvo en prostitución, pero ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo? Sí, practicaba lujuria. Me recuerdo que tenía prostitución. ¿Ves qué importante preguntar? Porque como usted le está dando el antecedente, usted después, ¿qué va a tener que hacer? Cerrar ese espíritu de prostitución y cerrar las otras puertas que se abrieron. Mire qué bonito todo lo que hoy estamos escudriñando en Guerra Espiritual sobre espíritus asignados. Espíritu asignado de esclavitud. Romanos capítulo 8, verso 15, por no haber recibido un espíritu de esclavitud. Mire qué importante. El Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Ahora, cuando hay un espíritu de esclavitud, están en estas siguientes 13 más. Alcoholismo, drogadicción, está esclavo del tabaquismo, anorexia, bulimia, manipulación, codependencia, adicto al sexo, adicto al trabajo, adicto a las compras. Hay personas que son adictas a las compras. Hay personas que son adictas a la televisión, a los fármacos, a la pornografía y también al trabajo. Muchas personas son adictos a algo. ¿Por qué? Porque son esclavos. Entonces, una persona puede tener estos síntomas, pero a la vez también
puede abrir otras puertas más en el mundo espiritual. Otro espíritu asignado, espíritu de angustia. Isaías 61:3, al ordenar a los afligidos de Sión que le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Cuando una persona vive siempre angustiado, recuerde que, no sé si usted se ha dado cuenta, pero de cada uno, de cada lista hay 13 más. Por lo mínimo siempre hay 13 más. Ya vimos que cada espíritu asignado han habido 13 más. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja a través de la numerología. Y el número 13 es un número de rebeldía. El número 13 significa es un número de maldición. Es un número en que ellos lo ocupan en numerología. Por eso existe el viernes 13 y el martes 13, que no es casualidad eso. Porque los números, el número 13 significa rebeldía. El número 13 significa un área de rebelión. El 13 es el número de rebelión. Entonces, la persona que está siempre angustiado, ¿qué le puede dar? Depresión, tristeza, desaliento, desesperación, preocupación, soledad, vergüenza, culpabilidad, pena constante, rechazo, victimización. Siempre se queja de todo, siempre anda con dolores en el cuerpo. Mire qué importante todo lo que hoy estamos dando a conocer. Veamos otro espíritu asignado. Espíritu de la mentira. Primera de Reyes 22:22. Y dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira. Este fue algo producto de un espíritu que tenía un derecho legal. Pero ¿qué pasa con el mentiroso? Porque la persona también puede ir a usted y decirle, mira, mi padre era mentiroso, mi abuelo. ¿Se fija cómo eso se va repitiendo? Es cuando las personas dicen, no, este es mentiroso igual que el papá. Este es mujeriego igual que el abuelo. Este es alcohólico igual que el papá. Salió igualito. ¿Qué es eso? Un espíritu asignado. Y ahí está hablando el ADN, porque el ADN forma parte también de lo mismo. Y cuando viene una persona y dice, pastor, pastora, yo tengo un espíritu de mentira. Y siempre me gusta andar mintiendo, no sé por qué. Y esto sucede. Yo conocí en Chile a un pastor que era mentiroso. Pero no se trataba de mentir de vez en cuando. Mentía siempre, hermano. Se le pillaba con la mentira. Y aún así entre la mentira decía otra mentira para no ser reconocido. Lo pillaban, le sacaban a luz su mentira y él colocaba otra mentira. Era un espíritu asignado y el padre era igual a él. Sigamos, el espíritu de mentira, ¿qué hace? Engaño, exageración. Se fija como que todo lo exagera. Engaña y todo lo exagera. Dice hasta blasfemia. Es hipócrita. Hace falsas ilusiones, adulación, sentimentalismo, legalismo, falso, infiel, criticón, calumniador, divisionista. Todo eso hace un espíritu asignado de mentira. El espíritu inmundo. El espíritu inmundo por lo general siempre trabaja con estas áreas que estamos dando a conocer. Recuerde que después usted va a tener el libro de la enseñanza completa. Después me lo pide, lo voy a colocar también ahí en el grupo para que lo tengan, lo puedan ver y para poder ir avanzando más en el tema de hoy. Marcos 9, verso 25. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué es lo que hace un espíritu inmundo? Que trabajan con los demonios también, siempre trabajan juntos. Un espíritu inmundo va a dar lugar a locura, a demencia, esquizofrenia, epilepsia, tendencia suicida, sordera, violencia, mira demonios, sonámbulos, amanece con golpes o hematomas, dolores anormales, dureza de corazón, escucha voces. Todo esto aquí trabajan tanto con espíritus de demonio y también cuando ya son locura, demencia, esquizofrenia y paranoia, ahí trabajan también con potestades. Ninguno trabaja solo, todos trabajan en una cadena de operación. El espíritu de estupor que no logra la lucidez, siempre anda como desorientado, siempre el espíritu de estupor, las personas no pueden salir de esta área, siempre el estupor es que ciega, siempre anda con una ceguera espiritual, siempre andan con confusión. El espíritu de estupor, lo que menciona también Romanos 11:8, como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Y esto es, estupor es que significa un espíritu, siempre andan retraídos, en confusión, son ciegos.
ciegos espirituales no ven, no tienen el entendimiento. Tú les puedes mostrar Biblia, pero no van a entender. Tú le puedes decir, hermano, no es bueno que usted te haga esto, pero ellos no van a entender, porque el espíritu de estupor ciega el entendimiento. Ellos no razonan. Son personas que se basan en su propio fundamento. Son personas que se basan en sus propias ideas. Son orgullosos, no aceptan consejo. Las personas no viven con una palabra segura, son inseguros. Bloquean, el espíritu de estupor bloquea siempre la mente y no pueden reaccionar. ¿Qué es lo que hace este espíritu de estupor? Fatiga constante, pasividad, adormecimiento, autocompasión, victimización, dilatado, sin motivación, sin anhelos, sin futuro, sin visión, sin metas, siempre cansado, siempre deprimido. ¿Por qué? Porque no pueden razonar, están cegados. El espíritu de estupor ciega el entendimiento. Espíritu de error, Primera de Juan 4, versos 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué hace el espíritu de error? Siempre hace lo contrario, que es algo que siempre va de la mano también, porque el espíritu de error siempre va a andar con una confusión, los racismos. Ellos creen tener la razón, duda, la incredulidad, decepción, irresponsabilidad, inmadurez, malas decisiones, conflicto, sectarismo, lenguas falsas, que son lenguas de error, profecías falsas, profecías de error, visiones falsas, profecías o visiones de error. Siempre van a trabajar en un área de llevar a una confusión. Todo esto pueden haber espíritus asignados. El espíritu de celos. Número 5:14. Si viniere sobre él el espíritu de celo, y ahí empieza a relatar la historia, un espíritu de celo, eso hay que controlarlo también, porque el espíritu de celo, quizás la madre era así, el padre era así, a lo mejor tu hermano o tu hermana tiene el mismo antecedente. Significa que siempre lo que es cíclico, que es crónico, que se repite ese patrón, usted va a seguir así. Si usted no lo corta, su hijo va a ser así. ¿Qué trae el espíritu de celo? Sospecha. Esto es diferente al espíritu de discernimiento, porque uno dice, no, que yo tengo discernimiento de espíritu, yo creo que mi esposo me está, como que está haciendo algo. No, este ya es sospecha, no se llama discernimiento de espíritu. Que hay inseguridades, codicia, egocentrismo, desconfiado. El espíritu de celo siempre anda con división, siempre anda vengativo, siempre anda con el odio porque anda con el celo, siempre anda agresivo, es cruel, anda la ira, y a veces por los celos producen muerte. Contiendas y también competencia. Y no solamente en áreas de pareja, sino también esto puede pasar de los celos ministeriales. Que alguien está creciendo, la iglesia está creciendo, viene el pastor de al lado, de allá, y empieza con el celo ministerial, porque Dios te ha dado gracia, porque Dios te ha dado sabiduría, porque tu familia Dios la está bendiciendo, porque la iglesia está creciendo, y esto puede pasar. Por eso que hay siempre que sacudirse al mundo espiritual por estos espíritus que vienen de atrás. Otro espíritu asignado puede ser el espíritu de altivez. Proverbios 16, verso 18, verso en Jerusalén. La arrogancia procede a la ruina, el espíritu altivo a la caída. Y mire qué fácil darse cuenta cuando una persona es altiva. ¿Sabe cómo se da cuenta una persona altiva? Mírela a los ojos. Se conoce inmediatamente una persona que es altivo. ¿Por qué? Porque los altivos siempre con esa mirada, como mirando en menos a los demás. Ese es un altivo. Porque Dios le ha dado y quizás Dios lo usa en el don, en el talento, y puede tener una iglesia grande, pero véale los ojos, porque los ojos son las puertas del alma. Entonces, esa persona que tiene esa mirada arrogante, vanaglorioso, como que se lo cree saberlo todo, se cree que todo él lo sabe, se cree la cuarta persona de la Trinidad. Aleluya. Entonces, es una persona altiva. Los ojos hablan. ¿Qué es una persona altiva? Cuando hay un espíritu asignado, esta persona es orgulloso, es arrogante, controlador, dominante, burlesco, egoísta, obstinado, despreciativo, dictador, controversial, criticón, chismoso, autoritario. Se fija que un espíritu acarrea a otros más. Por eso, si usted es ministro, va alguien a hablarle, mire, yo tengo espíritu de altivez, veamos qué más hizo.
porque a lo mejor se burló de otro, era arrogante, era altivo, burlesco, y hay una cadena ahí de 3 espíritus más que se pueden activar. Espíritus con jerarquía. Aquí es importante entender esto, que los espíritus de jerarquía son lo de que dice Colosenses 2:15, y despojó su poder y hacer seres espirituales, versión Dios habla hoy, que tienen potencia y autoridad. Estos son los espíritus que en jerarquía. Aquí trabaja en grado de potestades. Aquí tenemos la versión NBI. Desarmó los poderes y las potestades. JBS. Despojando los principados y potestades, sacándolos en vergüenza en público. Versión PDT. Y venció todos los poderes y fuerzas espirituales. Versión TLA. Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad. Versión NBIS. Dios les quitó las armas a los espíritus que gobiernan con poder y autoridad. Estos son espíritus con jerarquía, que aquí por lo general están grado de potestades. Espíritus asignados, ¿cómo pueden venir? Ya me queda poco para esta enseñanza. Para terminar, estos espíritus pueden venir por el ADN. Escuche esto, ya lo último para ir a las preguntas. Si hay preguntas, es importante entender cómo vienen ya estos espíritus asignados. Puede venir generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. Todo espíritu puede venir por una cadena de un pasado. Si usted ve que algo se repitió, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre, de un pasado, de los padres, de abuelos y 14 generaciones, es que porque es un espíritu que se repitió, cíclico, crónico, es un espíritu asignado. ¿Cómo trabajan esto? Con las 14 generaciones. Donde nos habla de las 14 generaciones, Mateo capítulo 1, verso 17, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ahí entra Cristo para romper 14 generaciones. Mire qué importante esto. Cristo vino a romper la genética de un pasado, a romper las maldiciones, a deshacer las obras de Satanás, el diablo, de 14 generaciones. Por eso es que es importante que las 14 generaciones, ahí aparece Cristo. Él las rompe. Y después, cuando Él rompe ese patrón de un pasado, nosotros pasamos a ser la 15 generación. Eso como que no todos lo entendieron, lo digo no. Cristo viene a romper 14 generaciones de maldiciones. Cuando Él rompe esas 14 generaciones de maldiciones, que eso lo hace usted a través de una oración, luego pasa a ser usted la 15 generación. Y la número 15, hemos visto en nuestra enseñanza que el número 15 es el número de la misericordia. El número 15 en gematría es misericordia. Por eso que el Señor nos da su misericordia cada día. Son renovados sus misericordias cada mañana juntamente con nosotros. 15 es un número de gematría que es misericordia. Entonces, de esas 14 generaciones, tenemos que entender que 14 generaciones se componen de 16.384 espíritus. Son bastantes. Un espíritu asignado puede venir de 14 generaciones, de 16.384 espíritus. Pero no solamente es esto. Recuerde que son 3 generaciones de 16.000 y tanto. Entonces, tenemos que sumar 16.384 más 16.384 más 16.383. ¿Por qué 83? Porque recuerde que en la genealogía de Jesús, Jesús no es hijo biológico de José ni de María. Entonces la número 13 de Cristo aparece en blanco. Y mire qué interesante que ahí aparece nuevamente el número 13, porque el número 13 es el número de rebelión. ¿Y qué veíamos anteriormente? Espíritu asignado, que un espíritu asignaba a 3 espíritus más. Entonces el total nos da un total de 49.151 espíritus que pueden venir de un pasado. Hay que liberarse de un antecedente de espíritus asignados que quizás vienen de un pasado. Los espíritus asignados vienen por un acuerdo. Y aquí es donde entramos nosotros para cancelar todo acuerdo de la mesa de los demonios. A través de una palabra, los espíritus asignados vienen por un acuerdo. Eso significa que en un pasado ellos acordaron, planificaron
en la mesa de los demonios, planificaron, vieron la genealogía, vieron el árbol genealógico, vieron tu epigenética, vieron la raíz de tu árbol genealógico y encontraron puertas abiertas. Por eso que eso dicen, aquí vamos a ir, porque hay un patrón que no se ha roto, hay un patrón que no se ha renunciado. Por eso es que es importante en que nosotros tenemos que romper todo espíritu, sepamos de alguno o no sepamos, porque todo espíritu van a venir siempre por derechos legales y por algo que quizás no se ha cortado. Y escuche esto, ya estoy terminando. Es como cuando una persona, ¿qué es lo que hace el espíritu asignado? Te quiere robar el galardón, te quiere robar el premio, te quiere robar lo que Dios te ha dado. ¿Y qué hace el espíritu asignado cuando tú vas a tomar ese premio, ese galardón, ese llamado, ese ministerio, el cual Dios te dio? El enemigo envía un espíritu asignado. ¿Y qué va a hacer ese espíritu asignado? Va a impedir que tú tomes tu premio. Va a impedir que tú tomes tu propósito. Va a impedir que tomes tu llamado. Va a colocar un espíritu de tormento para robarte lo que te pertenece. La función del espíritu asignado es impedir que tú llegues a tu llamado y a tu propósito. Este es el tema de los espíritus asignado. Por eso es que es importante, ya que hemos visto cuán importante entender que todos estos espíritus pueden entrar, siempre van a entrar. Ningún espíritu va a entrar porque quiere. Esto es importante que lo entendamos y lo repito siempre cuando hablamos de guerra espiritual, porque ese se llama exousia, derecho legal. Estos espíritus entran por autorización, entran porque se abrieron puertas. Hay puertas al mundo espiritual que usted no renunció, no quitó, y por ende se manifiestan estos espíritus con derecho legal. Qué importante nosotros al entender todo este tema, porque nos ayuda mucho a saber en que si rompemos un área de un pasado, usted realmente va a ser libre. Pero para ser libre necesitamos nosotros entender que sí hay espíritu y tenemos nosotros que reconocerlo. Esto es importante. Para que se rompa un patrón cíclico de un pasado, se tiene que reconocer el estado o qué espíritu quizá ha venido. Si hay preguntas, las pueden colocar en el chat. Voy a abrir también los micrófonos para que usted pregunten qué espíritu, si entienden bien el tema de los espíritus asignados. Si hay algo que todavía no entienden, lo conversamos. Si entienden bien lo que es la jerarquía, vimos bastante jerarquía, que los huestes, que son demonios, espíritu, mundo, no son los mismos, trabajan en diferentes maneras. Pero si usted no tiene claro eso, lo podemos conversar. Este es un tema que lo hacemos el día viernes, que se llama Mesa de Diálogo, donde todos podemos conversar, edificándonos unos a otros y con un espíritu enseñable, todos aprender sin ataques, sino ayudarnos, edificarnos para ir creciendo. Si hay preguntas, pueden abrir micrófono y hablemos su duda o su pregunta, o si no, lo pueden escribir en el chat. Gracias, pastor. Buenas Marisa. noches. ¿Cómo está? Para todos, buenas noches. Pastor, algo muy interesante que yo podía escuchar es un espíritu asignado al desempleo. Yo tengo el caso de mi hijo mayor. Él es profesional, él estudió administración de empresas, pero ha venido más o menos de 2 años hacia acá, y aún el año pasado, que máximo dura en un empleo, por decir algo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, y pues les tienden siempre la carta de retiro. En una ocasión, el año pasado, él entró a trabajar con una empresa y lo capacitaron 15 días y luego de completar su mes de trabajo, volvieron y le pasaron la carta de retiro. Y así ha venido más o menos, ¿qué le digo yo? Más o menos unos 2, 3 años. No ha tenido la estabilidad laboral, no ha tenido nada de eso y pues obviamente que él tiene una responsabilidad y eso le ha ocasionado muchísimos problemas. Escuchando esto de los espíritus asignados, yo siempre que trabajé, yo fui buena empleada y en los empleos donde yo estuve duré varios años, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta que yo quiero hacerle es la siguiente. Yo como mamá puedo orar
sobre eso ¿para qué? Para, digamos, echar fuera, destruir eso, ese espíritu asignado. Pues ahí en ese caso, por ejemplo, en el caso de mi hijo, ¿cómo lo hago? Ok. Él, ¿sí? Vamos a la pregunta. ¿Su hijo conoce del Señor? No, para poder Sí, responder. pastor. Ok. Sí, pastor, él conoce, pero tengo que ser sincera con usted. En este momento, él no está caminando. Él Ujú. cree y no cree, Ok. ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta de lo que yo le quiero hacer. Por por mi lado, es decir, cuando yo fui laboralmente, estuve trabajando, yo duraba en mis empleos mucho tiempo, años, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que yo fui una buena empleada. Ujú. Por el lado de mi madre, ella también, ella fue una mujer que muy trabajadora y en los empleos donde ella estaba, a ella la querían mucho y duraba mucho tiempo. Por el lado de mi papá, él fue una persona que trabajó de una forma independiente. Él tenía su propio negocio y él trabajaba independiente. Entonces, por el lado del papá de mi hijo, ¿sí? Que no es mi esposo, sino es el lado Ujú. he tenido más o menos la idea de que él en sus empleos duraba un poquito tiempo, pues no sé, no puedo tener claridad ahí, sí, pero entonces, pastor, esto ha ocasionado muchos problemas en la vida de él y en su vida laboral, ha traído depresión, ha traído estrés, ha traído una cantidad de cosas, como yo lo entendía ahorita que usted lo explicaba, que junto a ese vienen 13 más, ¿no? Entonces, han venido una cantidad de cosas y la verdad, pues, como mamá, pues no le gusta a uno ver una situación así, como papás, no nos Ujú. gusta ver una situación así como él. Entonces, yo quiero saber Ok. eso. Ok, gracias Marisa. La pregunta es muy buena porque nos ayuda a entender más y conocer. Por eso es que las preguntas son buenas, que usted aproveche esta instancia que estamos haciendo todos los viernes. No todo el tiempo hacemos esto. Por eso que pregunte todo, usted aproveche de preguntar. Cuando se traten también los días viernes, mesa de diálogo o a veces otras reuniones que hacemos, le hago preguntas. Aproveche porque no todo el tiempo vamos a hablar de espíritu asignado porque hay mucho que entregar. Entonces podemos cambiar a otra temática. Entonces, vamos a la respuesta. Cuando se repite siempre el patrón, es porque hay un espíritu asignado. Siempre va a ser lo mismo, es crónico, es cíclico. Ahora, no es normal. Y quizás en él se ha repetido el mismo cíclico en el mismo. Y de ahí voy para lo de atrás. Generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Porque ese mismo patrón ha durado un tiempo, 5 o 6 meses, pierde trabajo. Otros 5 o 6 meses, pierde el trabajo. Lo contratan, lo adiestran, le dan un estudio para poder formarlo, para capacitarlo, pero después lo mismo que lo contratan, lo mismo lo siguen, lo echan del trabajo. Ese es un espíritu asignado sí o sí, pero no es culpa de los que lo echan, es culpa del espíritu que está trabajando en operación. ¿Qué se hace ahí? Independiente que la persona, por eso pregunté si era creyente o no. Ahora, si no es creyente, ahí donde actuamos nosotros en la oración por la fe, que la oración del justo puede mucho. La oración de una madre es poderosa. La oración de alguien puede cambiar de signos, de maldiciones generacionales y todo lo que hemos hablado de un pasado. Y sí hay importante en que hay que revocar. Hay que decir, Señor, yo este espíritu asignado, de donde ha venido, si es de mi genética o de la genética del padre de él, la anulo, la rompo en el nombre de Cristo Jesús. Sea, Señor, todo espíritu asignado quitado de mi hijo en el nombre de Cristo Jesús, independiente que tenga o no, que no conozca a Cristo, porque aquí estamos hablando de rompimiento, que es diferente. Aquí no estamos hablando que la persona tenga o no conocimiento de Cristo, aunque él ya tiene algo conocimiento, pero para romper se tienen que renunciar. Ya se dio a conocer que uno sabe que ese espíritu ya se reconoció, pero lo que hay que hacer ahora es orar, clamar, interceder y dejar que Cristo empiece a operar, a trabajar en él para que se pueda romper y bendecir. Eso es importante. Una palabra se puede romper con otra buena palabra, porque la mala palabra está ahí. Se tiene que romper a través de estas áreas de rompimiento.
Esto es importante. Las dudas después, bueno, ustedes siempre tienen mi número de WhatsApp, los podemos también, si es que necesitan más ayuda, administración, consejería, lo podemos también hacerlo. Vámonos a las chats. Dice, pastor, buenas noches. Tatiana dice que quisiera saber sobre la jerarquía y los espíritus y demonios. La jerarquía es Efesios capítulo 6, verso 12, donde nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados. Principados son los arjé, los arché, los arc, los primeros en rango, primeros en tiempo, primeros en orden, son las primeras creaciones, trabajan en el segundo cielo. Esas son la jerarquía de lo que es el mundo de las tinieblas, segundo cielo, donde están los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Ese es segundo cielo, segunda jerarquía, esto de Efesios 6:12, el grado de gobernadores. En la Valera dice primero las potestades, pero lo he enseñado en otras clases que esa es una mala interpretación del latín al español, lo que es Casiodoro Reina, Cipriano Valera. Hay un error de lo que es el orden, porque en el original es principado y luego vienen los gobernadores. Los gobernadores son una jerarquía más alta que las potestades. Entonces, para que ustedes entiendan bien que es segunda jerarquía los gobernadores. ¿Quiénes trabajan con los gobernadores? Segunda jerarquía se llaman los cosmocrator. Trabajan en las leyes, en jurisdicción, derechos legales, ley, todo lo que es ley en contra, ley en contra de Dios, como el matrimonio homosexual, matrimonio lesbianismo, otros se casan con animales, otros se casan con niños, con menores, el aborto, todo lo que es ley en contra de Dios, son los gobernadores que se llaman los cosmocrator. Tercera jerarquía, las potestades. Las potestades siempre tienen nombre propio, que lo enseñé en la clase de hoy, que las huestes son genéricos. Las potestades son nombre propio. Lilith, Asmodeo, Sucubo, Incubo, Jezabel, Leviatán, Baal, hay 18 tipos de Baales. Todos esos son nombres propios, como son nombres propios, Belcebú o Balcebú, el señor de las moscas, todos son nombres propios. Si son nombres propios, son un grado de potestad. Si son genéricos, como ahora estamos hablando, y toda la lista que le mostré de un espíritu que acarrea 13 más, ese se llaman genéricos. ¿Por qué se llaman genéricos? Porque no tienen un nombre propio. Entonces, si no tienen un nombre propio, son huestes. ¿Quiénes son las huestes? Demonios y espíritus inmundos. Esto como una pincelada nada más, pero hay mucho todavía que enseñar y muchos temas relacionados a esto. Mariole de Chile dice, buenas noches, consulta. Uno puede orar por una hermana de espíritu de estupor sin que ella no sepa, O sea, ahí aclárame un poco, sin que ella no sepa que tiene el espíritu de estupor o sin que ella no sepa que tú estás llorando. Quiero entender bien en la pregunta porque después lo puedo tomar de dos maneras. Ahí aclárame si ella, sin que sepa que ella tiene el espíritu o sin que sepa que tú vas a orar. Aclárame eso, Marioli, y te contesto. Si hay micrófonos, pueden abrirlo, ya están los micrófonos abiertos. Si hay alguna duda del tema de hoy, los espíritus asignados, que ya vimos que pueden ser que vengan de un pasado por el ADN, puede venir del lado del padre, del lado de la madre, del abuelo, tatarabuelo, 14 generaciones, 49.151 espíritus de ancestros de un pasado. Son bastantes. Entonces, ¿cómo se conoce ya el espíritu asignado? Cuando es cíclico. Cuando se repite siempre el mismo patrón, es cíclico. Eso significa que hay un espíritu que está siendo asignado desde mucho tiempo atrás. Para orar. A ver. Consulta, ¿puedo orar por una? Sí, claro, puedo orar. ¿Puedo orar por una persona que tiene espíritu de estupor? Claro, puede orar. Claro, puedo orar. Ahora, lo ideal es que la persona pueda reconocer esa área. Por eso pregunto si conoce o no de Cristo esta persona. Si no conoce de Cristo, ahí oramos. La oración del justo puede mucho, lo que le decía a la hermana anterior. La oración del justo puede mucho. Ahí dejamos que Dios intervenga, que Él se presente como su Salvador personal, que pueda haber un encuentro personal con el Señor, que Dios se acerque a través de alguien y pueda reconocer a Cristo. Y si Él conoce de Cristo, Él tiene que renunciar, o sea, reconocer que tiene ese espíritu de estupor para que pueda ser mucho más fácil una liberación. La liberación por lo general a veces se hace difícil porque la persona no reconoce. Si uno no reconoce su estado, ¿cómo va a pedir ayuda? Es como cuando usted va al médico. Usted cuando va al médico,
Usted le dice su dolencia, no es que usted vea al médico y se quede esperando que Dios le dio espíritu de discernimiento al médico para que le diga lo que usted tiene. No, usted tiene que decirle, me duele esto. Y el médico ahí recién empieza a decir, bueno, este es lo que tú tienes que hacer. Marioli, te veo con micrófono abierto. Aclárame más tu pregunta. Lo que pasa, pastor, buenas noches, Buenas noches. que en la iglesia siempre se ora de esa forma, de quitar el espíritu de estupor. Que siempre se ora a la iglesia de esa forma de quitar el espíritu de estupor por los hermanos de la iglesia de la congregación. Ok, claro, ahí lo que están haciendo es una oración generalizada, que es diferente. Cuando ya la persona, ahora también se tiene que saber qué espíritu, que si se maneja bien es el área del espíritu de estupor, porque si no se maneja, no se sabe lo que se está pidiendo. Pero si están orando general, bueno, se pueden orar también general. Ahí volvemos al punto, la oración del justo puede mucho, orar, interceder, orar unos por otros. Podemos orar para que Dios pueda orar, pero sí es importante en que si una persona está en la iglesia, tiene este espíritu, tiene que reconocer el estado. Mientras no reconozca, aunque ore toda la iglesia, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal. Ahí dentro en el tema exousia, derecho legal. El espíritu no se va a ir porque la persona no quiere que se vaya. A lo mejor él no quiere que se vaya. Es como el mentiroso. Todos oran a la iglesia, oramos por el mentiroso, ayunamos por el mentiroso y todos orando, reprendiendo por el mentiroso. Y el mentiroso dice, ¿para qué me dicen si yo voy a seguir mintiendo? No quiere, ¿se fija? No es lo mismo que él reconozca. Ahora, si él dice, yo reconozco que soy mentiroso y ya me está saliendo la nariz de Pinocho, entonces ya es diferente, porque ya la persona reconoció su estado. Es mucho más fácil, pero si no reconoce, es como que se dilata más. Ahora Dios puede orar en su amor y su misericordia, pero no es lo mismo que cuando una persona reconoce su estado. Es más efectivo todavía, por eso es que hay que reconocer para que Dios obre. Julieta, micrófono. Gracias, pastor. Bendición. Bueno, pastor, yo voy a citar un caso particular. No voy a dar nombres, pero sí voy a algo que está pasando dentro de mi familia. El esposo de mi hija, cuando se casó con mi hija no conocía a Jesucristo. Él lo recibió después de que se casó con mi hija, pero ha venido un patrón repetitivo desde antes de casarse. Él le gustaba chatear con chicas, y bueno, hasta que todo pecado tiene un proceso, ¿no? Viene el ataque, la saeta viene a la mente, luego baja al corazón, y de ahí es un pasito para los hechos, ¿no? Y está en este sentir, está en esta cosa, pero la verdad que nosotros, más que orar para que él se arrepienta, porque cuando una persona está en pecado, se le velan sus ojos y sus oídos se le llenan de escamas, de tapones. Él no entiende, él piensa que todo es normal, a pesar de que ya conoce. No es muy adentrado en la palabra, no. O sea, está como dando los primeros pasos y él sabe que el pecado acarrea consecuencias. Pero pastor, ahí no se puede hacer nada mientras él no reconozca que él está en error, ¿no? Entonces, mi oración es que venga la revelación del Espíritu Santo, que le dé discernimiento, convicción de pecado, de juicio y de justicia, ¿no? Okay. Es lo único, porque hasta ahí me permite llegar a una intercesión. Entonces yo sigo orando, sigo creyendo que el Señor va a hacer la obra, sigo creyéndole a Dios y estamos en ese proceso, pastor. Amén. Pero realmente el pecado vela, el pecado ciega, el pecado, él está completamente velado, él no, se le ha olvidado también que existen sus hijos, que existe su esposa, y le parece lo más normal del mundo. Entonces, es eso, pastor. Okay. O sea, yo creo que hasta ahí puedo llegar, ¿verdad? Sí, hasta una cierta área uno puede tener el derecho legal porque se está dando derecho legal de otro lado de las tinieblas. ¿Hay que trabaja? Espíritu de estupor. El espíritu de estupor no le hace reconocer. Se ciega que tiene hijo, que tiene una esposa, que tiene familia. Se ciega a la vergüenza
Porque una persona por último dice, uy, voy a tratar de solucionar esto con mi esposa, con mi hijo, no debe de pasar por vergüenza o por algo, por él mismo, por testimonio, pero se ciega, espíritu de estupor. ¿Qué hay que hacer? Orar para que Dios tenga un encuentro personal con él, que él tenga un encuentro personal con Cristo. Eso se hace. Señor, yo oro para con nombre y apellido que él pueda conocerte. Aparécete tú, Señor, Espíritu Santo, haz un encuentro personal, que él pueda reconocerte, que él pueda reconocer a Cristo como su Salvador personal, para que así ahí Dios pueda intervenir. Y a la vez también para que salga este espíritu de estupor, que él pueda reconocer y decir, fallé, pequé, necesito una ayuda. Y ahí entra la administración de lo que es una liberación. Gracias, Julieta. Gracias, pastor. Muy amable. Amén. Pregunta, estamos en el tema los espíritus asignados. Hoy le di bastante material que hemos dado en otras clases, pero hoy el libro está más completo todavía porque siempre hay algo más nuevo que aprender. Si alguien tiene dudas, hemos hablado de la jerarquía, si alguien no entiende de demonio, espíritu mundo o algo, no entiende sobre espíritus asignados, cómo adentran, qué hacer, micrófono, o también están los chats. Aprovechemos el tiempo de que estamos hoy en mesa de diálogo hablando relacionado al tema de hoy, estos espíritus asignados que son espíritus vigía. Estos espíritus de vigía también trabajan espíritus escribanos. Mire qué importante eso. ¿Qué son los espíritus escribanos? Toman nota antecedente de todo lo que usted viene de su genealogía. Por eso es que usted tiene que desautorizar espíritus asignados, espíritus vigía, espíritus escribanos, porque ellos toman nota antecedente. Recuerde que ellos toman un antecedente y presentan argumentos, derribando argumentos y todo el que se levanta contra un conocimiento de Dios y llevando sujeto todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, cautivo encarcelado. Entonces estos trabajan de esta manera, no andan solos. Hay otros espíritus escribanos y espíritus vigía, juntamente con estos espíritus que hoy estamos dando a conocer en esta enseñanza. Pregunta. Gracias, pastor. Gloria, hijita. Gracias, pastor. Amén. Es que escuchando pues a la pastora Marixa y a la pastora Julieta, yo quiero hacer una pregunta. Y pues escuchando la enseñanza de esta noche, yo creo que en nuestra familia existe el espíritu de estupor que viene con sus 13 aliados, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, también como comentaba la pastora Marixa, en nuestra familia, digamos, nosotras nos hemos esforzado porque nuestros hijos sean profesionales. De hecho, pues tenemos ya, algunos ya han salido profesionales. Pero se repite en la familia que no se pueden ejercer las profesiones. Sí, por lo menos tengo un primo que él es ingeniero civil, es muy buen ingeniero, pues él en este momento ya es un señor de edad, muy excelente, una inteligencia, una sabiduría, pero llega el momento en que como que todo queda frustrado. Otro sobrino también, este es mi sobrino, él quiere como hacer todo, pero llega un momento en que no se puede, o sea, como que no se pueden ejercer las carreras, y no porque no se tenga el conocimiento, porque no se tenga la habilidad, sino porque sí, y no porque no hayan las oportunidades, porque sí las hay, pero no hay, no se puede. Llega el momento en que todo se cierra. Por lo menos tenemos el caso de Brian, que es por la persona por la que hemos estado orando también, Amén. igual que Camilo. Brian, él es ingeniero en telecomunicaciones, es excelente, él sabe mucho, pero por su problema de la diabetes, pues él va siendo rechazado pues por su problema de diabetes. Entonces, en ese caso, digamos que a mí me quedó claro que sí tenemos ese espíritu de estupor, Okay. sí lo hay, y que digamos que nosotras como las hermanas de mamás, de pronto todas lo reconocemos y nos es fácil reconocerlo porque se repite. De pronto mi hijo no no lo va a querer reconocer y pues va a ser, ya escuchando su explicación, pues va a ser más difícil que la liberación para él.
pero en este caso, pastor, de que le comento de que son profesionales, pero no se puede ejercer, y no porque no haya oportunidades, Sí. sino porque llega un momento en que no se puede, como que quedamos maniatados ahí ese espíritu. ¿Cuál sería o cómo se oraría en ese caso para renunciar a eso y que ellos puedan salir? Porque, Ok, digamos, en mis hermanas, mi hermana mayor y yo, eh, como que sí trabajamos y pudimos, digamos, ejercer, pero las otras no. Mi hermano ok. también está ahorita como en lo mismo, Ujú. repitiendo. Entonces, ¿cómo oraríamos en ese caso para quitar eso? Ok. Gracias, Y pastor. gracias a ti, Gloria. Y aquí importante que volvemos a lo mismo que decía a la persona anterior. La oración del justo puede mucho. Eso significa que no es que no pueda Dios obrar. Dios puede obrar en misericordia por un justo, por alguien que está orando, por alguien que está intercediendo. Por eso se llama intercesores. Los intercesores oran por otro, no oran por sí mismos. Entonces, a pesar que no esté Cristo, pero Dios puede obrar en un milagro. Eso es importante que usted también lo maneje. Si llegara a Cristo y Él reconoce, sería mucho mejor, pero no quita derecho que Dios no puede intervenir. Dios igual puede obrar. Eso es lo que quería darle a conocer a ambos casos. Porque es importante entonces nosotros entender que sí Dios puede obrar. Ahora, ¿qué se hace con esto? Romper esto. Decir, Señor, yo anulo, rompo todo espíritu asignado de desempleo. Cualquiera sea el nombre, yo lo desautorizo en el nombre de Cristo Jesús. Por el precio que tú pagaste en la cruz, tú nos diste poder y nos diste dunami. Nos diste autoridad, exousia, derecho legal. Y como tú nos delegaste este poder, yo quiero usar este poder a favor de mi familia y renuncio a todo espíritu asignado de un pasado sobre mi familia en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que se tiene que hacer. Rocío dice, profeta, ¿un brujo puede asignar un espíritu asignado? Buena pregunta. Un brujo, sí. Un hechicero, no. Lo hemos estado viendo también en otras clases. ¿Por qué el brujo? Porque tiene una jerarquía mayor. Ahora, ¿qué es lo que hace el brujo? Ahora, él puede hacer un espíritu asignado a alguien que o tenga un derecho legal o no sea creyente. Si no es creyente, con mayor razón puede tomar un espíritu asignado de pobreza, de miseria o de muerte. Ahí donde vienen los trabajos que ellos pues, tienen esos derechos legales, esa jurisdicción por ser brujo y asignar un espíritu de muerte o asignar un espíritu de pobreza o asignar un espíritu, lo pueden hacer. Pero si una persona es creyente en Cristo, no puede tocarlo. A menos que hayan puertas y derechos legales que él no ha renunciado, no ha quitado. Puede ser que el enemigo ocupe esos derechos legales como puerta de entrada. Pero si no, no puede entrar ningún mal de un brujo o cualquier jerarquía en el mundo espiritual, porque nosotros estamos guardados por la mano poderosa de Cristo, estamos cubiertos bajo su preciosa sangre y a la vez también más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Profeta Alejandro, buenas noches. Bendiciones, hijita. Bendiciones. ¿Sabe qué curioso ahorita que las hermanitas estaban hablando? La primera hermanita que habló del trabajo y bueno, yo por ejemplo tengo mi hijo, el segundo, bueno, yo tengo 2 hijos ingenieros. El primero está con trabajo, pero el segundo ya tiene como 1 año y no puede trabajar en su profesión y ha aplicado a muchos trabajos y es un chico muy inteligente, pero no ha podido conseguir trabajo. Y lo más curioso es que así hablando con otras personas que son hijos de familia cristiana, tampoco, de diferente, no de ingeniería, sino de otras ramas, de otros lados, y no pueden conseguir trabajo. Y dígame, ahora que está hablando, estábamos con el tema de espíritus asignados. Puede ser que, como le dije, o sea, un brujo puede asignar un espíritu de pobreza, de retraso. Obviamente, claro, porque ha habido puerta, como usted dice, lo puede hacer, por eso puede ocasionar que no puedan conseguir trabajo, o por ejemplo, en el caso de la hermanita primera que dijo que lo despedían, que lo despedían, que lo despedían. ¿Puede ser?
puede ser y no puede ser. Puede ser en el sentido si es alguien que está haciendo algo, o un brujo, o alguna área de manipulación o hechicería que son diferentes, o puede ser simplemente espíritus que ya se han dado cíclicos, familiares o asignados. Entonces ambos pueden ser. Puede ser que alguien esté haciendo trabajo y puede ser un espíritu asignado. Y ese espíritu asignado no es que el brujo lo dé, sino que vienen del inframundo, del infierno, de todo lo que es el abismo. Ahí mismo los demonios y empiezan a enviar porque han habido un antecedente generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. A no ser que también pueda ser del brujo, que el brujo esté interviniendo en que se esté dando esta operación. Ambos se pueden dar. En una sí y en otra no, en el sentido dependerá de qué caso puede hacer, pero eso no quita en derecho que puede ser también algún área de algún trabajo que puede también hacerlo un brujo. Ahora, otra pregunta, yo he observado y de muchos casos que está viendo aquí, bueno, a nivel de Estados Unidos, porque no solamente de acá de la Florida que yo veo, que en las cortes de familia, cuando se está peleando un caso de custodia, o cuando ha habido un abuso, lamentablemente a veces ha habido hasta tocamiento, y de diferentes cosas, pero donde está envuelto la mamá y el niño, usted puede creer que el juez decide dárselo al abusador o a la otra persona, y ¿sabe qué, profeta? Casi todos son de familia cristiana. Todos los casos que están son de familia cristiana. Yo no sé qué está pasando. Y lo más curioso fue que creo que no sé si fue la segunda semana cuando el presidente Trump dijo que había bueno, no me acuerdo la palabra exacta, pero como que había un hostigamiento, contra los cristianos en todo lo que es el DCF, en todo lo que son todo lo federal y todas estas cosas. La verdad que no me acuerdo bien la palabra que él dijo, pero es como un acosamiento, qué sé yo, ¿no? Algo que no hay justicia, mejor dicho, ¿no? Y sobre todo lo que viene es de dolor de mamá y niños, que no pueden hacer nada porque por medio hay un juez y tienen que darle al otro lado, o sea el papá o viceversa, también puede ser la mamá o qué sé yo. Mire qué interesante. En este caso, ¿qué es lo que se está moviendo ahí? ¿Qué es lo que está operando ahí? Siempre todo lo que es espíritu, tanto que trabaje con la división, que hacen todo espíritu destruir familia. Todo espíritu por lo general va a querer destruir. ¿Qué decíamos en anteriores? Estos espíritus asignados quieren destruir llamados, propósitos, la familia, los hijos, el trabajo, la economía, la salud. Son espíritus que quieren que las personas no pueda haber un avance, sino que caigan en estrés, ansiedades, en depresiones. Esa es la idea de esto, porque por eso que hasta los mismos jueces pueden estar siendo usados por derecho legal por algún espíritu para que puedan hacerlo en contra de cualquier persona. Entonces se puede dar mucho esto, porque este es un juego aquí de que espíritus que se mueven tanto de las leyes, de no de las leyes, se pueden, el espíritu al final asignado para destruir algo va a tratar de hacerlo. Ahora, ¿por qué pasa también dentro de iglesias cristianas que vienen estos espíritus asignados? A veces también vienen porque no conocen o no se enseñan estos temas y la gente no sabe cómo tiene que renunciar, o no se enseñan de estos tipos de espíritus de asignados. Piensa que es demonio, piensa que es espíritu mundo, pero no saben que hay generaciones de maldiciones. Entonces, todo un tema que hay que analizar, por qué las personas no son libres de esto. Y sencillamente, si es crónico, cíclico, si se repite, es un patrón sí o sí asignado de un pasado. Ok, profeta, gracias. Gracias, Gita. Irma, cuando un espíritu está en un esposo, puede transferirse a la esposa, va a depender, hijita, del espíritu. Solo va a depender de eso, porque hay espíritus que sí pueden hacer un daño y otros no pueden tocarte porque tú estás en el orden, estás buscando de Dios. Va a depender. Ahí habría que conversar, hablar qué tipo de espíritu es y podríamos darte una respuesta más clara relacionada al tema. Puede ser y no puede ser, dependerá de qué espíritu, porque cada espíritu trabaja muy diferente. Hay espíritus que no te van a poder tocar, imposible.
porque tú estás guardada a precio de sangre, estás cubierta, pero quizás pueden otros entrar dependiendo del área qué espíritu sea, porque todos espíritus trabajan de manera diferente. Algunos trabajan de una manera no fuerte y otros más fuerte, o pueden venir trabajando también con grado de potestades. Todo un trabajo que puede ser que sí se dé y también puede ser que no, pero ahí va a depender de qué espíritu es, que después lo podemos hablar y ahí poder entender y darte la respuesta a ese tema. No sé si hay más preguntas relacionadas al tema de espíritus asignados, si se entiende. Patricia. Pastor, quería yo, buenas noches con todos. Bendiciones. Lo que pasa es que él está en buen trabajo, tenía buen sueldo, todo, y se hizo socio con su papá, y con su papá, o sea, él tiene muchas cosas malas, entonces, desde que él empezó a ponerse socio con su papá, le comenzó a ir mal, lo despidieron del trabajo, y hasta ahora no consigue, por esa razón. Y bueno, ha estado él bastante tiempo con su papá y me involucró a mí en el negocio y yo me caí, me pasó de todo, ¿no? Entonces me dije, ¿no? El problema era por el lado de él, no él no es cristiano ni nada, y bueno, todo eso pasó. ¿Cómo puedo romper todo eso, no? Porque no está cambiando la situación, está empeorando, ¿no? Y eso es lo que quisiera saber, pastor. Ok, va a ver si algo alcance a captar porque como se fue un poco la señal, pero lo importante es que de cada persona, tanto del esposo, de los hijos, de un espíritu que venga, ahí volvemos al punto que hemos estado enseñando, se puede orar, se puede interceder, que Dios intervenga en el asunto. Recuerde, la oración puede mucho. Nosotros oramos. ¿Qué dice la palabra? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Es parte de la promesa. Entonces, si no ellos han llegado a Cristo, hable la promesa. Recuerde que no es una promesa suya, es una promesa que Dios dijo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una promesa que es bíblica. Entonces usted actúe, hable la palabra, diga la palabra, declare la palabra sobre el esposo, sobre los hijos, y si hubiera algún espíritu asignado, se anula, se rompe en el nombre de Cristo Jesús para que ahí puedan ser libres. Pero lo más importante es que ellos conozcan a Cristo, para que así ellos puedan reconocer a Cristo como su Salvador personal y hacerse más fácil la liberación. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hijita. Lo entendí perfectamente. Gracias. Excelente. Gracias. Preguntas. Pastor, Marioli. ¿cómo uno se puede orar por un contragolpe o una represalia? Ok. Anulando todo espíritu contragolpe, que recuerde, contragolpe o represalia no es lo mismo que el espíritu de venganza. Quizás otro tiempo también toquemos esos temas. El contragolpe es un ataque rápido. La represalia es un ataque rápido. El espíritu de venganza pueden pasar meses, hasta años. El enemigo no le va a tocar porque está preparando. Pero el espíritu de venganza es más peligroso que la represalia y el contragolpe. El contragolpe es rápido. ¿Qué se hace? Señor, yo anulo, cubro mi casa, cubro mis hijitos, cubro mi economía, cubro mi salud de todo contragolpe, espíritu de represalia en el nombre de Cristo Jesús. Por eso que hemos enseñado acá, sacudirse. Siempre, Mariole, voy al tiro, hijito, a la pregunta de César. Sacudirse. ¿Qué hay que hacer? Sacudirse. Señor, yo me sacudo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de darle algún área para decaerlo, en área emocional, área espiritual, alguna enfermedad, algún ataque. A lo mejor usted ganó un alma, usted está buscando de Dios, el enemigo le va a venir a hacer un contragolpe. Pero no hay que tener miedo a los contragolpes, porque los contragolpes siempre el Señor va a estar a nuestro favor, mientras y cuando nosotros no estemos dando ningún derecho legal. Y si oramos, se pueden anular los contragolpes. Siempre hay que anularlo los contragolpes, porque el enemigo va a tratar de buscar, de moralizarlo, de desmotivarlo, de colocar una enfermedad, una contaminación, un área en que usted pueda decir, Señor, me pasó esto y esto, y se desmoralicen. Pero aún así, todos esos contragolpes se tienen que anular y diciendo, Señor, yo anulo todo contragolpe.
Yo, Señor, oro por mi familia, que no vengan contragolpes sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia, no sobre mi salud, sobre economía, que no venga ningún contragolpe. ¿Por qué? Para que así estemos cubiertos, que no haya ningún derecho legal. Ahí es importante hacerlo. ¿Ok? César, hijo, Dios te bendiga. César Silva, bendiciones, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Aquí, duda, los espíritus asignados, ¿solo también hay buenos? Ok, buena pregunta. Los espíritus asignados pueden ser buenos y malos. Veamos los malos. Ya los malos los vimos. Miseria, todo eso es negativo. Ahora, el Señor también coloca espíritus asignados. El ángel de Jehová que acampa por nuestro alrededor nos defiende de todo mal. Diga el débil y fuerte soy, somos más que vencedores. El Señor nos da estabilidad, nos da economía, nos da trabajo, nos da provisión, nos da salud. Son espíritus asignados. Buena también la pregunta, porque de ambos reinos el enemigo como copia lo de Dios. Recuerde que los espíritus asignados de ese nombre lo hace del reino de Dios. Él copia todo porque no es auténtico. Y él sabe que Dios a sus hijos le va a ayudar, le va a bendecir, le va a dar algo, pero él quiere también hacer la copia y colocar espíritus asignados de muerte, de miseria, de trabajo, de falta de trabajo y todo lo negativo. Pero en ambos reinos se puede dar, César, y buena pregunta, ambos pueden haber espíritus asignados. Ok, muchas gracias. Gracias, hijito. Buena pregunta. Preguntas. Si no estaríamos listos ya.